Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús. Le doy gracias a mi Padre por medio de Jesús que me estén permitiendo un bendito día más para continuar con la enseñanza número 22. Yo como siempre me pongo a los pies de mi Señor Jesucristo por medio de la fe, por medio de la gracia, para que pueda Dios utilizarme como un instrumento en esta bendita enseñanza. Y he orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús que están en México, que están en España, en Estados Unidos, en Perú, en Brasil, en Colombia, para que esta bendita palabra pueda llegar hasta su corazón y pueda discernir, podamos tener el entendimiento para glorificar al Padre con esta bendita enseñanza y alcanzar la bendita imagen que Él nos trajo en la cruz, que es la de Dios, que es la de Cristo Jesús. Así que prosigamos, benditos hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 24. Ayer, mediante la bendita palabra de Dios, aprendimos sobre los hechiceros, no tanto como los del mundo que no conocen a Dios, que también, claro, yo no descarto que la bendita palabra nos enseña que de todas maneras Satanás opera también en esos, pero principalmente en los que se jactan de conocer a Dios y que profetizan de Dios y enseñan de Dios, y los utiliza Satanás para engañar a la gente con grandes prodigios y maravillas, como lo hemos visto. Recordemos que ayer también, como un resumen, cuando Simón empezó a seguir a estos apóstoles, a Pedro, a Juan, y los apóstoles, y vieron las maravillas que hacía y cómo daban el don del Espíritu Santo con imposición de manos, que también ya nos dio la enseñanza Dios el día de ayer. Él quiso comprar ese don de Dios, y también resumimos a Pedro el fruto que tiene que haber dentro de un verdadero siervo de Dios, y cómo también habla Dios por medio de un siervo de Dios, cómo exhorta, cómo amonesta, no tanto como vimos ayer para juzgar, porque el juicio va a ser allá arriba, sino para que dé un fruto de arrepentimiento con gran temor y temblor. Y este fruto pues se da gracias a Dios, gracias a un verdadero siervo que no titubeó, que despreció la fama, el poder y el dinero a cambio de esta ovejita y de su vida, que Dios la estaba salvando por medio de Pedro. Dice en el 24, respondiendo entonces Simón dijo: rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Perezca tu dinero y dinero contigo. Entonces aquí vemos cómo en el momento que se bautizó este hombre y también recibió la gracia de Dios en la exhortación, en el error que tuvo momentáneo de su pensamiento, de ese pecado de pensamiento, y que Dios por medio de un verdadero siervo lo estaba despertando para no permitir el engaño. Este fue humilde y creyó en el Dios Todopoderoso y dijo: rueguen. Y ahí está el arrepentimiento, ¿verdad? Que le dijo este siervo: quebrántate, Simón, arrepiéntete, por si quizá Dios te conceda el arrepentimiento. Y también la oración sirve mucho, unánimes, para que cuando alguien transgreda la ley sea pequeño, como lo veíamos ayer, o tenga un crecimiento espiritual y un pecado en donde todavía pueda ser perdonado este hermano, pues nos unimos la iglesia a pedir y a rogar por este hermano o esta hermana, para que Dios le conceda, dependiendo de su corazón, el perdón, para que nada de esto que habéis dicho sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos
anunciaron el Evangelio. Claro que Dios lo perdonó y bendito sea Dios. Entonces, una vez que acontecieron todas estas cosas que pasaron en Samaria, entonces ellos, habiendo testificado, es muy importante, estamos viendo también, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos, que desde el momento en que estos hombres, como ya lo vimos, se les fueron ungidos con la lengua de fuego, que es simbólica, no dejaban de testificar, no dejaban de anunciar, que para eso Dios nos llamó, para ocuparnos en sus negocios. Estos son los negocios del Padre, y los negocios es dar por gracia lo que recibimos por gracia, y mediante la fe y el Espíritu Santo testificar del camino que lleva a la vida eterna, no de engañar a la gente, sino del camino que lleva a la vida eterna. Entonces, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios ahí en Samaria, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio, por donde quiera que iban. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, lo que dice en Romanos capítulo 10. Bienaventurados los pies que anuncian la paz. Bienaventurados los pies que llevan el Evangelio, que llevan la salvación. Bienaventurados. Entonces, esto es el ser la luz del mundo. Esto es el no poner la luz debajo de un almud. Esto es el ser la sal del mundo, el ir a poner sabor a las personas que están en Egipto, en la esclavitud, en amargura, y sacarlas de la esclavitud, dando testimonio con la bendita presencia de Dios, con esta bendita palabra viva. Daban testimonio por donde quiera que iban. Dice en el versículo 26, estamos viendo a Felipe. Felipe es el que predicaba, Felipe es el que estaba con Pedro, con Juan, pero el primero que llegó, recuerde, a Samaria. Fue el primero. Acuérdense que mandaron a Felipe, una vez que Felipe llegó, que ya lo vimos, llegó a Samaria a dar las buenas nuevas, y los de Samaria empezaron a creer. Pues los apóstoles mandaron apoyo como un cuerpo, como ya lo hemos estado viendo. Dice en el 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bien. En Hebreos, sobre todo toco el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento es el pacto nuevo. Nos enseña la bendita palabra que los ángeles, ángelos, traducido a ángeles, significa mensajero de Dios, y que son servidores de Dios, como lo dice en Apocalipsis también, cuando Juan se le revela la visión de las bodas del Cordero, y cae a los pies del ángel para adorarle, y el ángel le dijo, levántate y no me adores, solamente adora a Dios, yo soy un consiervo tuyo. Consiervo quiere decir un trabajador a los pies de Cristo y a los pies de Dios, nada más, solo adora a Dios. Entonces, yo no exalto a los ángeles, y claro, es una creación de Dios, bendito y alabado Dios, que tengamos nosotros ministros de Dios más poderosos allá arriba, porque en Hebreos capítulo 1 nos da la palabra que estos ángeles trabajan a favor del pueblo de Dios, a favor de los que creemos, a favor de los que vamos a ser salvos. Tienen un trabajo, pelean en una cuarta dimensión contra los espíritus inmundos, están llevando las oraciones de abajo arriba. Ahora, hoy se le puede presentar un ángel a un apóstol, hoy, o hace 200 o 300 años. No, ¿sabe qué, bendito hermano? Meditemos también, pongamos atención. Mire, estos son los únicos seres humanos que fueron adiestrados por el mismo Hijo de Dios en persona, en sangre y en cuerpo. Cuando después Dios dejó la iglesia, hoy, para que escuchar un consejo de Dios, muchas veces
utiliza Dios una iglesia, un Sanedrín, que son ancianos, para darnos algún consejo, que tienen una revelación, una visión con Dios. Los santos, recuerde, bendito hermano, los que no pecan, para que Dios, aparte de su presencia, aparte de la palabra, también nos pueda utilizar para la obra de Dios. Más adelante, por ejemplo, con Pablo, vemos que el mismo Dios le decía: no pases por este lugar porque ahí no tengo gente para evangelizar, pasa de largo y vete por acá. Y también Dios muchas ocasiones utilizó con Pablo a hermanos y hermanas para dar mandamiento, como lo del cinturón y con visiones, ¿verdad? Así dice que vas a ser preso en Jerusalén, etcétera. Entonces, este ángel, bendito hermano y bendita hermana, pues lo que era Felipe, lo que era Juan, Pedro, no tenían una iglesia, no habían ancianos, no habían una plataforma en donde ellos hubieran salido. Cristo Jesús ya había muerto y había resucitado. Vuelvo a repetir, es la primera vez. Por eso a los apóstoles bíblicamente se les considera y se les tiene apocalípticamente, proféticamente, un lugar especial como las columnas de la iglesia. Así lo dicen las columnas, los baluartes. Ellos fueron los baluartes, fueron ahora sí que la piedra principal, Cristo, y ellos fueron con el evangelio que Dios los escogió para llenar el evangelio a todo el mundo. Entonces, esperemos, meditemos, bendito hermano y bendita hermana. Y le vuelvo a repetir, ¿por qué? Que no lo engañen. ¿Por qué hoy un apóstol, un pastor, no puede recibir a un ángel? Primeramente, porque ya estamos en un pacto de fe. Y Dios no es un Dios selectivo. Porque de igual manera, si el pastor de Querétaro, de España o de Estados Unidos, yo escuché a pastores decir que habían visto ángeles. Yo, bíblicamente, no les creo, porque Dios sería un Dios entonces injusto y no sería parejo. Y la bendita palabra nos enseña que las bendiciones de Dios son para todos, que la mesa que Él nos trajo de promesas y de riquezas son a todo el pueblo de Dios. Y también las riquezas y las dádivas, según el tamaño espiritual. Porque si también usted llegó al tamaño del varón perfecto, puesto por Dios y no por los hombres, claro que también hay promesas, herencia, que a nosotros nos da por igual. Entonces, ¿por qué uno sí y otro no? Entonces, espero que entienda el por qué aquí estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que estos no tenían una iglesia de donde haber salido, sino que fue la primera que Dios constituyó. Bueno, entonces, los ángeles son mensajeros. Entonces, mire, un ángel del Señor habló a Felipe. Ahora, también no dice que se le apareció. También meditemos. No lo vio. Le habló a Felipe y diciendo, levántate y ve a el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Nosotros muchas veces no sabemos quién tiene la necesidad. Claro que bíblicamente todos los seres humanos que no conocen a Dios tienen la necesidad del Evangelio, la necesidad de Dios. Pero hay muchos que no están predestinados para que crean en la palabra, y hay otros que Dios conoce los corazones, que verdaderamente antes, porque le voy a adelantar algo, antes de conocer al Todopoderoso, al verdadero Dios y del bautizo, pues se busca a Dios. Yo le doy un ejemplo. Cuando yo era católico, sabía de un Dios del cielo, sabía de un Hijo de Dios y otras herejías que me habían metido, como la guadalupana y santos, pero principalmente yo sabía, como católico, gracias al Evangelio que se extendió hace 2000 años, pero con ignorancia y
con un corazón, yo trataba de buscar a Dios yendo los domingos a la iglesia, y yo le daba testimonio. Yo lo hacía desde aquel entonces con un corazón sincero al Dios que no era el Dios del cielo, que era el Dios, pero pensando que era el del cielo, y que pues de cierta manera Dios veía el corazón, la necesidad de buscarlo cada domingo. También pues nos íbamos a San Juan de los Lagos, que está aquí en México, en el estado de Jalisco, en donde es muy visitado por una virgen, que es la Virgen de San Juan de los Lagos, y íbamos cada año ahí con mis suegros, y íbamos a varias partes a que nos echaran agua bendita, a bendecir los negocios que Dios nos permitía en su momento. Bueno, claro, estábamos ajenos, ¿sí? Yo le doy testimonio, pero Dios se da cuenta también de quién quiere buscarlo, de quién verdaderamente Dios nos ha dado y nos ha hecho para inclinar nuestros corazones a adorar algo, porque así nos cabrió, así cabrió al ser humano. Y claro, si yo no adoro a Dios, termino adorando una colección de relojes, termino adorando a un futbolista, termino adorando a una esposa que le digo, no puedo vivir sin ti me muero. Pero todos los seres humanos, hasta los que no creen en Dios, los ateos, están cableados para adorar algo. Y ahora, eso se llaman ídolos. Antes nosotros estábamos así. Bien, entonces, vamos a ver que Felipe, Dios conoce los corazones, porque de igual manera yo tenía la Biblia aquí en su casa antes de ser cristiano y trataba de leerla. Desde Génesis yo pensaba que la Biblia, como no tenía nadie que me orientara, ni tenía el Espíritu Santo, ni el llamamiento de Dios, obviamente no tenía acceso por Dios a esta bendita palabra y estaba sellada para mí, porque el sello se quita cuando uno acepta el pacto del bautizo, cuando uno voluntariamente decide morir y por fe nacer. Entonces se puede entender la palabra. Entonces yo tenía mi Biblia, la leía desde Génesis, siempre me propuse el terminarla y el leerla toda, jamás pude, me daba dolor de cabeza, no la entendía, veía asesinatos, veía espadas, veía guerras y honestamente no la entendía. Entonces yo mejor pensé que solamente el Padre tenía la capacidad de poder entender la palabra. Entonces nada más la tenía ahí, la volví a intentar leer y no podía. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver. Le adelanté algo como ejemplos para poder entender. Ahora, este ángel que le dice a Felipe, ve por el camino del sur, es porque el ángel, Dios, sabía que venía un hombre, un eunuco, en una diligencia para ir a adorar a Jerusalén, porque este hombre sabía que en Jerusalén los judíos adoraban al verdadero Dios, pero todavía no tenía conocimiento y iba con un corazón de buscar a Dios, y ahí también vamos a aprender muchas cosas. Bendito hermano y bendita hermana, porque esto concuerda. Dios sabe quién lo va a buscar, quién está predestinado para que se le dé el mensaje, y muchas veces Dios nos guía a los evangelistas, a los apóstoles, a los que dan las buenas nuevas, nos encamina, nos lleva a donde Dios tiene pueblo. Aquí se va a tratar de una persona. También alabado sea Dios, porque Dios, así como a Pedro, así como en su momento a Pablo, le dijo, y también lo dio a Corintios, porque la palabra de Dios da testimonio, Dios por medio de Pablo. El mismo Pablo dijo, ahí te voy a dejar un tiempo porque ahí tengo muchos predestinados, muchos que van a creer. Esto lo dice en la palabra, pero a mí me impacta Dios. Pablo y todos fueron instrumentos, fueron guiados por el Espíritu Santo para ir a dar el Evangelio a los que Dios tenía predestinado. Pero a mí lo que me impacta también es lo que vamos a ver, que por una persona Dios manda, porque aquí no se iban a convertir 3,000 o 4,000 en una prédica, sino una persona, un eunuco que vamos a ver. Veo la grandeza, la misericordia
y el amor de Dios, que es su sentir, la misericordia por un ser humano, lo que vale una persona para Dios, porque hay que meditar en la palabra, bendito hermano y bendita hermana. Por eso también dice la palabra, ¿verdad? Que si yo tengo 100 ovejas y 99 están en el redil, están seguras, están con Cristo, están con Dios, y una se me descarrió, que vaya corriendo por esa, porque hay más gozo delante de Dios y de los ángeles por esa ovejita que estaba descarriada y la regresé al redil, que por las 99 que ya están. Entonces, bueno, este ángel le dio instrucciones porque por ahí iba a pasar una persona que Dios tenía predestinada para tocar el corazón. Entonces dice, entonces dice, no dudó Felipe, inmediatamente obedeció a Dios. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido de Jerusalén para adorar. Ahora, este etíope o eunuco, que también los maneja la bendita palabra en el Antiguo Testamento, todo tiene en el Antiguo Testamento una sombra de lo que iba a venir, con historias reales. Bien, un eunuco bíblicamente nos enseña que era una persona, un varón, o que había nacido con la incapacidad de su órgano sexual infuncional y que no podía tener relación, y que si había nacido así, lo ponían al cuidado de doncellas, de vírgenes, porque obviamente no podía tener ninguna relación con ninguna de esas mujeres que eran cuidadas, porque así era la cultura en el Antiguo Testamento en los palacios, ¿sí? Doncellas que las cuidaban, o bien también un varón si quería, pues esa obra, que era muy bien pagada, porque en un palacio, pues se hacía eunuco, ¿verdad? Y había en aquel entonces los instrumentos para poder hacer una intervención quirúrgica a sus conocimientos y volverlo etíope o eunuco, que es lo mismo, etíope o eunuco. Y estaban encargados de los tesoros de la reina, tenían un puesto muy privilegiado. Ahora, fíjese bien, el tema de los eunucos en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, bendito hermano y bendita hermana, hoy espiritualmente es que aquel que es llamado y que tiene la mirada puesta en la meta, que es llegar a la estatura del varón perfecto y llegar a tener un ministerio no dado por el hombre, sino por Dios, se convierte en un eunuco al estar en la cruz, al crucificar mis pasiones y al no tener una relación con Satanás en el mundo. Y entonces, claro, hoy es por fe, no estoy hablando del órgano sexual, hermano, porque el pastor, el obispo se puede casar, que tenga hijos, no, la Biblia es espiritual. Recuerde que hemos visto que la bendita palabra nos dice en Hebreos que el espiritual acomoda lo espiritual, claro, por la presencia de Dios, no a mi antojo, sino por el discernimiento de Dios. Entonces, el alcanzar la estatura del varón perfecto, la imagen de Dios, el alcanzar, el estar crucificado juntamente con Cristo, porque hoy el adulterio y la fornicación es tener amistad con el diablo, de darle algún deseo a mi carne. Bíblicamente ese es el adulterio, la fornicación, sin dejar también el contacto físico, pero principalmente a un representante. Ese es el adulterio y esa es la fornicación. Ahora bien, yo por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo, por medio del fuego de Dios, quemo este órgano, que es mi cuerpo humano, que es el que me pedía tener una relación con Satanás a su mesa.
Me quema. Entonces, en el momento en que me quemo por fe y estoy crucificado juntamente con Cristo, como lo dijo Pablo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado para el mundo y el mundo para mí, y llevo las marcas de mi Señor, si dicen Gálatas, entonces ya es un eunuco que Cristo Jesús y Dios nos pueden encargar a sus vírgenes, porque en el momento que el Evangelio va por primera vez a presentarle a un incrédulo que está en el mundo y creyó y se bautizó, en ese momento lo limpia la sangre de Cristo Jesús y en ese momento es una virgen ya. Recuerde también en Mateo que vemos una parábola de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas, doncellas. Recordemos también el libro de Esther en el Antiguo Testamento, de Basti, de Esther, como Asuero, que representa simbólicamente a Cristo Jesús, le da el báculo a una mujer ataviada, a una mujer que estuvo alimentada y ataviada por un eunuco, ya representando la bendita palabra con profecías, con una sombra, la iglesia, porque ese eunuco que estuvo a cargo de Esther representa a la iglesia que la ataviaba, y Esther representa a alguien manso, a alguien humilde que en todo momento estuvo buscando el agradar al rey, se le extendió el báculo. Es entonces cuando nosotros nos volvemos la esposa de Cristo para poderle dar hijos y llegamos al grado de las bodas del Cordero. Aquí abajo, porque va a haber otras bodas del Cordero, ¿va? Y así dice la alabanza: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Y claro, la esposa que esté sin tacha, que esté dándole hijos a Dios el día de hoy y que esté cuidando como eunuco a las doncellas, a las ovejitas, que las mantenga blancas, como así dijo también Pablo, ¿verdad? Porque mi trabajo, mi ministerio es presentarlos como una esposa virgen y sin tacha cuando venga Cristo Jesús, virgen y sin tacha. Así lo dice en el Nuevo Testamento. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento, el etíope o el eunuco, claro que aquí en esta historia es literal, es ahora sí que física, pero yo quiero explicar bien la bendita palabra, estaba profetizando ya a la iglesia que ya no tiene, por el fuego de Dios, todas las pasiones de la carne ya no las tengo, y entonces Dios me puede entregar su mayor tesoro, que es el Rey, y Cristo Jesús es un Rey. Su mayor tesoro, porque su mayor tesoro de Cristo y de Dios, su mayor tesoro son las ovejitas, son las doncellas para trabajar. Ahora, todo tiene simbolismo también en el Nuevo Testamento, pero con los primeros inicios de los Hechos de los Apóstoles. Entonces dice aquí, fíjense bien: entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, ya le dije, un eunuco, que es lo mismo, etíope eunuco, funcionario, ahí está, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Bien, sin saber, sin conocer al Dios de los cielos. Y vamos a ver, dice en el 29, y el Espíritu dijo a Felipe, ya no le habló el ángel. Es otra manera que también Dios, con alguien que alcanzó un tamaño espiritual, Dios le puede hablar al corazón. Fíjese bien. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. ¿No pudo haber dicho esto mismo Dios a Felipe en vez del ángel? En vez del ángel que le dijera, ve por un camino del sur, y no pudo haber hecho el Espíritu Santo esto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, aquí? ¿Por qué?
primero un ángel y luego el Espíritu Santo. Ya me remonté, ya le hice el resumen y recuerde, Felipe físicamente también no vio a un ángel. Y los ángeles, de igual manera, hoy son mensajeros a la iglesia. Son mensajeros que nos pueden dar un mensaje por medio de visiones. Las visiones provienen de Dios. Nos pueden dar algún mensaje también porque los que han alcanzado un don, Dios nos habla. Así como Satanás nos habla con flechas incendiarias, también de igual manera Dios, aquí hay por ejemplo alguien que tiene un don de visión, que de repente tuvo una visión, me dice, y inmediatamente la da. Así también a mí Dios me ha puesto en el corazón cuando predico, cuando voy a exhortar a alguien, e inmediatamente me pone en el corazón lo que tengo que decir y lo hago. Hasta muchas veces, después de exhortar o de amonestar fuertemente a alguien que Dios me puso en el momento, uno de muchos ejemplos, luego oro con temblor y digo, Señor, que seas tú, bendito Padre, por favor, no haya cometido yo un error, que lo que me diste es esa orden, que yo sé que siempre lo que me has puesto en mi corazón me lo has confirmado, pero con mucho temor, y después Dios me lo confirma por medio de otro hermano o por medio de una visión para estar tranquilo. Entonces, así, nosotros, cuando tenemos un crecimiento espiritual, aprendemos a escuchar la voz de Dios. Le voy a poner un ejemplo también en el Antiguo Testamento para poder fortalecer lo que le estoy diciendo, todo con la Biblia. En el libro de Primera de Samuel, cuando Ana llevó y consagró a su primer hijo, siendo estéril, lo consagró y lo llevó a los pies de Elí, que era un sacerdote que estaba encargado del templo junto con sus hijos Eli y Ofnis, y lo llevó. Entonces el niño creció en sabiduría. Dice la palabra que creció en sabiduría. Y porque ya Dios había profetizado terminar con Elí y sus hijos por el pecado. Bien, entonces una noche, una vez que ya creció Samuel, que era un joven, que ya había crecido en sabiduría, escuchó la voz de Dios y pensando que era Elí, le dijo, heme aquí, Señor. Y le dijo Elí, yo no te he hablado. Vete a acostar porque fue de noche. Y otra vez nuevamente escuchó la voz, Samuel, Samuel. Y otra vez Samuel pensó que era Elí. Hasta que la segunda vez le dijo, es Dios el que te está hablando. Entonces, ahí también nos da a entender que nosotros cuando alcanzamos un nivel espiritual, la imposición de manos del segundo bautizo, debemos en el trayecto de practicar la verdad para ir conociendo y reconocer la voz del diablo, porque también la palabra de Dios dice en Hebreos que la madurez espiritual es discernir entre el bien y el mal y saber cuándo y desechar la voz de mentira. Porque también, así lo dice la palabra en San Juan, que el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor escucha y no escucha la voz del enemigo. Bueno, entonces aquí vamos. Entonces dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y aquí estamos viendo lo que yo le decía. Una persona sin el bautizo, sin conocimiento de nada, tenía hambre. Iba a Jerusalén. Y ahí es lo que le digo. Dios conoce quién tiene hambre, quién toma su Biblia, como ya le di testimonio, por ejemplo, de mí, como hay muchos otros, ¿verdad? Yo no me jacto, únicamente lo que Dios me pone para decir es para poder entender esta bendita palabra de Dios. Ahora, también vamos a ver aquí que cuando se acercó Felipe, escuchó que leía al profeta Isaías. Esto quiere decir que este eunuco iba leyendo en voz alta al profeta Isaías. Isaías, recordemos que es un profeta 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo, que vivió en el tiempo de los reyes, ¿verdad? De los reyes del pueblo de Dios.
Ahora, también vamos a aprender aquí si meditamos, porque en cada versículo hay muchísima enseñanza, como usted va viendo. Por eso la bendita palabra de Dios dice meditemos, meditemos y meditemos. Es que por más que uno lea, si no hay una iglesia, si no hay un siervo que Dios mande para que pueda entrar a esta cuarta dimensión y a entender este lenguaje, por más que lea y lea, esta bendita palabra tiene sellos. Sellos. Y los sellos es que aunque uno lea y lea a la carne y no se haya bautizado, nunca le va a poder entender a la bendita palabra de Dios. Así como recordemos en Apocalipsis, en una de las visiones que tuvo Juan, cuando está en el tercer cielo, ve a Dios sentado con un rollo escrito por detrás y por delante con 7 sellos, ¿verdad? Y que se decía que nadie era digno de abrirlo y que Juan lloraba y lloraba. Un apóstol arrebatado allá arriba. ¿Por qué lloraba? Porque Juan sabía perfectamente bien que ese rollo era Apocalipsis, era la Biblia, y que si no se nos revelaba o nos quitaba el mismo Dios los sellos, no podíamos ser salvos. Entonces, recordemos que uno de los ancianos, de los 24 ancianos que estaban sentados alrededor del trono, se levantó y le dijo a Juan, no llores, porque ha vencido el de la tribu de Judá, ha vencido. Y Juan dejó de llorar, y ahí en Apocalipsis a mí me impacta siempre la bendita palabra de Dios, porque el que nos hizo digno para abrir y para quitar esos sellos fue el Cordero, con su sangre. Fue Cristo Jesús que nos trajo la resurrección y que dijo, yo soy la puerta, mira que llamo mira que toco y llamo. Si alguien me abre, entraré en él y cenaré con él. ¿Qué cenar? Le voy a dar mi pan, porque estamos en la noche. Entonces, ahí vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que para quitar los sellos se necesita el bautizo, porque ahorita lo vamos a ver. Fíjese bien, vamos a ir por partes. Entonces, le pregunta a Felipe, fíjese, ¿entiendes lo que lees? Ahora, sabemos que Isaías, y seguramente iba leyendo Isaías 53, 54, que da testimonio proféticamente del Cordero que iba a venir a morir en la cruz para salvarnos. De hecho, dice que fue como oveja enmudecida, encarnecido, etcétera, ¿verdad? Todo lo que es Isaías, 4 o 5 capítulos, hablan proféticamente del padecimiento de Cristo y de lo que nos iba a traer. Ahora dice, él dijo, fíjense en lo que contestó, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Aquí está. ¿Y cómo podré? Claro, recordemos que todas esas historias las permitió Dios con enseñanza, no como una historia como leíamos antes en un libro de historia o algo, no, sino con mucha enseñanza. Bendito hermano y bendita hermana. Porque Dios, recordemos que nos ha dado el don de que lo que recibimos por gracia, lo demos por gracia. Cristo Jesús vino y dijo, fíjense lo que dijo, ahora vayan a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen todas estas cosas que yo les iba a venir a enseñar. Ahora, no podemos nosotros enseñar a nadie la bendita palabra de Dios porque una persona que no ha entrado por la puerta del redil, que bíblicamente es de carne, como Jesús dijo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu, no le puedo yo enseñar la palabra ni desgastarme si no le predico el evangelio, para que si por fe quiere bautizarse, se bautice, para que tenga entrada a entender todo lo demás que Dios predestinó para los que tomaron la cruz. Por eso hay muchos cristianos que tratan de dar otras enseñanzas a gente como testigos de Jehová, a gente que no ha entrado por la puerta del rey. No entienden que para poder entender se necesita tomar la cruz y se necesita morir a la carne y nacer de nuevo. Ese es el precio para que Dios quite los sellos y podamos entender la Biblia. Ahora, vamos a ver qué es lo primero que le enseña Felipe.
Y claro que también vamos a ver un representante, un siervo que trabaja con astucia, porque a partir de ahí le va a meter el evangelio. A partir de ahí se va a agarrar para llevarlo al evangelio, cosa que el eunuco no iba leyendo. Ahora fíjense bien. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo, y si está en Isaías 53, como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahora, nosotros, los espirituales, los que hemos tenido entrada, podemos leer la Biblia y sabemos de quién habla. Mas no, vuelvo a repetir, ¿cuál es la enseñanza de Dios? Mas no alguien que no tiene el Espíritu Santo, y así muchos que no han entrado por la puerta del redil, con fe, tomar su cruz, comer de la carne y beber de su sangre, como ya hemos tocado, por más que lean la palabra, la tuercen, porque vamos a ver, ¿verdad?, que el eunuco pensaba, ¿de quién está hablando? ¿De él mismo o de otro? No sabía de quién hablaba. No sabía. Entonces, primero vamos a estudiar estos dos pasajes, aunque no es la enseñanza aquí del Evangelio, pero sí tengo que explicar por qué viene aquí. Primero dice así: el pasaje que de la Escritura leía: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Ahora, ya 750 años antes, en uno de los muchos libros proféticos y de los muchos profetas que Dios utilizó, en este caso Isaías, estaba profetizando el fruto que iba a tener Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para traer salvación. Primero, cuando dice, como oveja a la muerte fue llevado. Ahora, ¿qué representa una oveja bíblicamente? Porque todo tiene simbolismo. Una oveja representa un animalito corto de vista. Usted investigue, métase a internet, es casi semiciego. Una ovejita no puede ver a más de 1 metro. Es corto de vista. Un animalito. Estoy hablando de los animalitos. Porque por eso Dios siempre pone parábola. Otro, como enseñanza, es que una ovejita nunca está sola, siempre tiene que estar en conjunto. Ya vimos nosotros en Hechos cómo los primeros cristianos que estaban como ovejas descarriadas, perdidas, cómo Dios por medio del Evangelio las regresó y estaban juntos todos los días con un pastor que es Cristo Jesús, porque todo esto tiene simbolismo. Entonces, las ovejas son animales que siempre andan en manada, que siempre andan en conjunto, no andan solas. A cambio del cabrito que representa a Satanás, que es un animal hiperactivo, un animal necio al pastor. Otra característica que tiene la oveja es que reconoce la voz de su pastor. No estoy hablando de Cristo ahorita, estoy hablando literalmente de los animalitos que están y que Dios hizo, que conocemos es blanquitos con lanita, que siempre andan y siempre el pastor las llama y las cuida, porque también siempre las ovejitas hay un pastor que las está cuidando para que no se las lleve el ladrón, para que no se las lleve el perro o se las lleve el lobo, según el lugar donde estén, el oso, ¿verdad?, el león, según el lugar en donde estén las ovejitas. Entonces, todo con simbolismos ya. Y también la ovejita se caracteriza porque cuando la ovejita la van a agarrar para sacrificarla, ya sea para comer de su carne o para vestir, que también tiene mucha representación esto, la ovejita no es como el puerco que va chillando y que va presintiendo su muerte y va chillando cuando lo van a matar. La ovejita no. La ovejita la degollan y ni siquiera brama, no hace nada.
es mansa, se deja matar. Entonces, de igual manera, Cristo Jesús fue enmudecido, así como una ovejita, se sujetó al Padre, porque Cristo Jesús tuvo siempre el cobijo de su Padre, la guianza de su Padre. Cristo Jesús nunca caminó con su sabiduría, nunca caminó con sus propios pies, siempre caminó conforme a la obediencia y a la sabiduría de Dios. Ahí vamos viendo todo eso, de corto de vista, que necesita ser guiado. Y su Padre también siempre estuvo junto con sus discípulos, siempre estuvo con un rebaño moviéndose, y también gracias a ese sacrificio comimos de su carne, bebimos de su sangre y fuimos vestidos. Amén, gloria a Dios, que es lo que representa una ovejita. Una ovejita, su carne, bueno, no sé, aquí en México, y yo sé que en otras partes del mundo es muy sabrosa, ¿verdad? Y también la pielecita la utilizan, la lana la utilizan para hacer ropa. No sé ahora, pero pues en aquellos entonces se utilizaba mucho para hacer suéteres de lana y eran muy calientitos, muy abrigadores. Ahora ya estamos, ahora sí con la tecnología muy avanzada. Bueno, todos estos son los simbolismos, bendito hermano y bendita hermana. Entonces fíjese bien, ¿verdad? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo, ahí está, cordero mudo, delante del que lo trasquila. El que lo trasquila, pues fue el primer pueblo, como ya nos ha dado la bendita enseñanza por medio de Satanás, porque estos eran instrumentos de Satanás. Pero recuerde que Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, sino yo la pongo. Ya estaba escrito. Pero sí, recordemos la prédica de Pedro, de estos apóstoles, cuando decían, ustedes mataron al autor y consumador de la fe, ustedes lo trasquilaron, porque trasquilar la ovejita era matarla. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, una de muchas historias que nos deja como una sombra a Dios son los hermanos de José el Soñador, que estos pastores se dedicaban a robar las ovejitas de su padre, a matarlas, a trasquilarlas para lucrar con las pieles y con la carne. Las mataban para lucrar, ya como una sombra de lo que iba a venir también, que los falsos representantes, en vez de dar la vida por sus ovejitas en las congregaciones, les enseñan palabras y sabiduría de muerte, las engañan y las trasquilan para entregárselas a Satanás, que es, a final de cuentas, lo que Satanás y lo que esta primera iglesia de los fariseos querían, ¿verdad? Deshacerse de la luz del verdadero representante. Ahora, aquí entonces está profetizando. Así no abrió su boca, porque de igual manera la enseñanza que Dios siempre nos quiere dar a nosotros, los representantes, y a los discípulos, es que si la bendita palabra de Dios me enseña y el Evangelio me enseña a tomar una cruz, a morir al mundo, es sin estar cuestionando a Dios, es sin estar contendiendo, es sin estar altercando con el hacedor. O sea, porque hay muchos, ¿verdad?, que de cabritos con el Evangelio se volvieron ovejitas. Pero no estoy de acuerdo, pero en algunas cosas sí coincido contigo, pero en esto no coincido con morir, no coincido con dejar todo, de sacar a mis hijos de la escuela, no coincido con ok. ¿Sabe qué? No son ovejitas que van enmudecidas al matadero. No son cabritos que van llorando. O son también, bíblicamente, no es para ofender, la Biblia dice, son puercos, porque así lo dice el proverbio, ¿verdad? Que la puerca después de lavada regresa. Van chillando, pegan gritos, cuando Dios les pide sus vidas. Ahora, aquí vamos viendo que Dios también, primeramente Cristo Jesús como primogénito, y a mí también. Dios me pide mi vida, voy a la cruz, voy a salir al mundo, voy a dar mi vida
por los que Dios me pida dar mi vida y derramar, porque dice la palabra, no hay mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos, y no debo de ir quejándome, no debo de ir altercando, debo de ir enmudecido. Es todas estas enseñanzas tan profundas como ejemplo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ejemplo les he dado para que así como hizo ustedes hagan. Por eso Pablo decía, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y también enmudecido. Bien, entonces no abrió la boca. Dice, en su humillación no se le hizo justicia. Porque dice la palabra, aquí en su humillación, dice la bendita palabra en Filipenses capítulo 2, que Dios, que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ni escatimó el ser igual a ser igual a Dios, a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló, tomando forma de siervo, y se humilló hasta la cruz, hasta la muerte. Esa es la humillación. De igual manera yo le digo algo, ¿verdad? En la mesa de Satanás, cuando yo no era cristiano, la sabiduría de mis padres, la sabiduría del mundo fue, tú vales, la metafísica, ¿verdad? Tú vales, tú puedes, tú debes de ser alguien grande, tú debes de ser un rico, un poderoso, un reconocido. Ok, esa es la sabiduría del mundo. Muy bien, es lo que trajo Satanás. ¿Qué dijo Satanás? Come de mi mesa y vas a ser como Dios. Claro que ese fruto es codiciable. Viene Cristo Jesús y me dice, tú no eres Dios, tú no eres nada, humíllate. ¿Qué es humillarme? El humillarme es el volverme sirviente, el despojarme de todo, el dejarlo todo y volverme un gato, un sirviente a los pies de Cristo y empezar a lavar pies. Porque recordemos que los fariseos buscaban los primeros lugares. Buscaban las saturaciones en las plazas, buscaban que los admiraban, buscaban el dinero. Pero ¿qué dijo Cristo? El que busca los primeros lugares será los últimos, y el que se humilla será el primero. En el que se enaltece no será el primero. Entonces, sabemos que aquí, y también Cristo Jesús, para que Dios le diera el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, primeramente se humilló. Aquí Cristo Jesús no fue rey. Aquí Cristo Jesús no, su padre no lo había hecho la piedra principal. Aquí Cristo Jesús primeramente, para que el Padre lo exaltara, vino a humillarse, vino a lavar pies, vino a dar su vida, vino a ser un sirviente para estos primeros hombres. Ahora, de igual manera también, aquí, cuando nosotros entendemos la bendita palabra y el camino, nos despojamos de todos y nos humillamos. Pero por la humillación nadie nos hace justicia. ¿Qué le hicieron a Cristo por humillarse? ¿Qué le hicieron a Cristo por despojarse? ¿Qué le hicieron a nuestro Señor por dar la vida? Pues lo vituperaron, le decía, demonio tienes. Y de igual manera, nosotros recibimos lo mismo. Por humillarnos, por haber dejado todo por amar, nadie nos hace justicia más que uno. Y por eso y por Él lo hemos dejado todo. Porque no hay otro que nos pueda amar como el de allá arriba, que es Dios. Es el único que nos puede amar. Entonces, nosotros nos humillamos también, tomando la cruz, vuelvo a repetir, primeramente el ejemplo, y nadie le hizo justicia a Cristo, de decirle gracias, etc. Bien, dice, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahora, ¿su generación de qué habla? No la generación de carne, no, sino la generación, aquí está profetizando, la generación espiritual. Porque nosotros somos linaje de Cristo, de la tribu de Judá, pero linaje ya no de carne ni de sangre, ni con una circuncisión de carne, sino somos linaje por haber creído por la fe y por haber participado de su sangre, somos una familia, somos un pueblo. ¿Quién la contará? Solamente Dios. Y recordemos, proféticamente, que le dijo Dios a Abraham, tu descendencia va a ser como las estrellas del mar, porque desde hace 2000 años hasta la fecha,
quiero decirle que va a haber muchos cristianos arriba, no por época, porque por época hemos sido pocos, y han sido más la mesa de Satán, pero sí ya juntos, en todo el tiempo que Dios permita y que todavía no venga Cristo, pues bueno, desde hace 2000 años vamos a ser muchos, porque muchos han dormido, y esa es la generación de Cristo Jesús. ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y esa fue la humillación. Fue quitada de la tierra su vida. Y así ya le dije, bendito hermano, no, nadie se la quitó, sino que ya estaba escrito, su vida fue quitada. Recuerde que la vida es la sangre. Cristo Jesús dio la sangre para salvarnos. Ahora, respondiendo el eunuco, una vez que leyó este pasaje, porque recordemos que Felipe se acercó y el eunuco iba leyendo este pasaje, y aquí vemos lo que yo le digo, que a la carne, por más que lea y uno lea la Biblia y tenga hambre, no, hay una entrada. Y el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Sabía que era un profeta, hasta ahí nada más. ¿De sí mismo o de algún otro? Cuando en aquel entonces, este eunuco ya sabía de Cristo. Ya sabía, porque el tema de Cristo Jesús, se hizo grande Cristo Jesús a raíz de que murió y resucitó. Y mucha gente a oídas como hoy, los testigos de Jehová, católicos y todo el mundo que no es cristiano, saben que Cristo Jesús resucitó, mas no han entrado por la puerta del redil. Ahora, esto es muy importante también, porque no nada más con este versículo le puedo yo asegurar lo que Dios me está permitiendo enseñarles a todos los que van dando un seguimiento. Que para poder entender la bendita palabra se necesita a Dios adentro, y recordemos que a Dios se recibe por medio de la sangre de Cristo, por medio del Evangelio, que es la muerte, la cruz, el bautizo, que no hay otra manera. Y como testimonio, yo se lo digo, he tenido yo a través del tiempo gente que ha venido y se le ha predicado el Evangelio y me dicen, déjeme lo pienso, ahorita no, pero quiero seguir viniendo porque quiero aprender la palabra. Digo, discúlpeme, pero no le puedo enseñar la palabra si usted no se bautiza, porque está en la ley, porque esta bendita palabra, este lenguaje es espiritual, y solamente Dios le quita los sellos a aquellos a los que creen y se bautizan en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces yo vuelvo a repetir esto que le estoy diciendo. Si usted tiene alguna duda, recuerda, ahí están mis contactos, no con una cita o con 2 citas bíblicas. Yo le puedo enseñar con muchísimas citas bíblicas lo que le estoy constatando. El Espíritu Santo es el que enseña, es el maestro, pero para ello hay un precio. Bueno, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esa escritura y le anunció el Evangelio de Jesús. Aquí está la estrategia, ¿verdad? Que desde esa escritura tomó para darle el Evangelio de salvación. Recuerde que el Evangelio, hay 2 formas que Dios nos da a entender lo que es Evangelio. Evangelio data de Mateo, Apocalipsis, que son las buenas noticias. Y el Evangelio también son buenas noticias. ¿Sabes qué? El pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. Satanás tiene el imperio de todos los seres humanos, todo lo que hacías es vano, no tienes a Dios, no tienes luz, pero te tengo una buena noticia. El día de hoy, si tú crees en esta bendita palabra que te está dando Dios, de arrepentirte y de creer por fe lo que te está diciendo su boca viva, hoy puedes ser hijo de Dios y tener vida antes de que se te pare el corazón. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias de salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, como ya lo vimos. Ahora bien, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el Evangelio de Jesús.
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, fíjense bien. Aquí está el Evangelio y aquí está el pacto de la cruz. El Evangelio me enseña a morir, me enseña a arrepentirme, me enseña por fe, simbólicamente, porque esto es por fe, a morir, porque el bautizo es una sepultura, es la cruz, es crucificar mi carne, es la semilla que era mi cuerpo, que no tenía vida, sepultarla y entonces tener el agua por fe para que esa semilla era este cuerpo pecado muriese por el fuego de Dios y por la fe y una vida nueva. Entonces, muchos recuerden que hoy dan el Evangelio sin predicar la cruz de Cristo, sin predicar conforme Cristo Jesús lo vino a enseñar. Por eso en Corintios, ya le repetí, le vuelvo a repetir para que no se olvide. Por eso Pablo decía, a mí no me envió Cristo a bautizar, no, sino me envió a predicar el Evangelio. Y aquí estamos viendo, Felipe se subió. ¿Cuánto tiempo cree que había de distancia en una carreta de donde venía el eunuco a Jerusalén? Hacían 3, 5, 6, 7 horas. ¿Cuánto cree que haya tardado Felipe en dar el Evangelio? Pues bueno, yo se lo puedo decir porque a mí Dios me ha permitido una persona que más o menos conoce la palabra, que más o menos conoce de Dios y de Cristo, católico o algo, pues si tiene fe y escucha con atención, pues y si no tiene muchas dudas y entiende la palabra y Dios le toca el corazón y el Espíritu Santo lo convence, 1 hora y media, 2 horas a lo mucho, ¿eh? Ahora, si hay dudas, hasta 3 horas. Entonces, vamos a suponer que Felipe, por lo menos, 1 hora y media, 2 horas, estuvo con él, hasta que Felipe fue tocado por el Espíritu Santo, porque recuerda, el que convence, así lo dijo en San Juan, lo dijo Cristo, y cuando venga el Espíritu, Él convencerá mediante la presencia de Dios y con su palabra, Él tocará corazones. Como dice en Hebreos también, ¿verdad? Que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir la carne, el alma, las coyunturas, la carne, ¿verdad? Y toca el corazón para discernir las intenciones de Dios. Entonces, fíjate bien, dijo, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mira, hermano y hermana, aquí me voy a quedar, ya se me fue la hora, porque sí, a la mitad del versículo 36, lo voy a explicar mañana esto, porque también hay muchos que tuercen las escrituras, hay muchas congregaciones en donde no bautizan en el momento que creen, sino que se esperan y dicen, tienes que estar preparado, espérate en unos meses, tienes que estar viniendo. Esa es una herejía, como si mañana me lo permite Dios en la enseñanza número 23, lo explicaré. Hermano y hermana, que la bendita presencia de Dios y la luz estén con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.